in nomine veritatis mendacia efferimus. Bienvenidos a una entrega más de su videoblog El Escéptico Aséptico. En esta ocasión hablaremos acerca del tema el origen de la vida, religión contra ciencia. Una de las preguntas que más han intrigado a la humanidad es ¿por qué existe algo en lugar de nada? La respuesta a esta pregunta nos permitiría deducir por qué estamos aquí, cuál es nuestro lugar en el cosmos, cuál es la razón de ser de nuestra existencia, etc. Lo cierto es que la humanidad se ha visto en serios apuros cuando ha intentado responder a una pregunta mucho más modesta, es decir, ¿cuál es el origen de la vida? Por una parte, ha existido siempre un conjunto de explicaciones religiosas, las cuales prácticamente no coinciden en nada más que en una cosa. La existencia de la vida debe explicarse por la existencia de uno o varios seres supremos. Por otra parte, existe una nueva forma de plantearnos esta pregunta como humanidad a través de la actividad científica. A diferencia de las explicaciones religiosas, la explicación científica apunta en una sola dirección. La vida debe ser un fenómeno complejo y emergente que esté en perfecto acuerdo con las leyes físicas y químicas. Y además de esto, una explicación científica no requiere la intervención de un ser inteligente y supremo. En este video resolveremos las siguientes cuestiones. ¿Cómo fueron creadas las religiones? ¿Cuál es la respuesta religiosa a la pregunta acerca del origen de la vida? ¿Cómo nace la ciencia? ¿Cómo explica la ciencia el origen de la vida? Y finalmente trataremos de deducir cuál es la mejor explicación de todas y por qué. Desde los albores de la humanidad, los seres humanos siempre se han preguntado cuál es la razón de que ellos se encuentren en este mundo. De esta perplejidad originaria, para la cual nuestros antepasados no tenían una explicación satisfactoria o al menos plausible, surgió la creencia de que todo lo que existe se podía atribuir a la voluntad y a la acción de un ser supremo. Las religiones nacieron entonces como revelaciones otorgadas a individuos que por alguna virtud han sido elegidos por Dios o por los dioses para recibir una verdad considerada universal y eterna. Estas revelaciones originalmente estuvieron encaminadas al reconocimiento de la existencia de las deidades, de los dioses, pero también implicaban los métodos para rendirles honores. Entonces, la religión consiste en un conjunto de prácticas rituales o ceremonias que tienen como objetivo que el ser humano esté en contacto con ese ente superior al que llamamos Dios. Casi siempre los textos religiosos atribuyen a los dioses ciertos estados de ánimo y comportamientos que se parecen muchísimos a los de los seres humanos. Así, en diversos credos religiosos, por ejemplo, se habla de la misericordia, la benevolencia, la justicia y la caridad de Dios. Pero también se habla de la rabia, la ira, la desilusión y la tristeza de Dios. En las religiones monoteístas dominantes en nuestros tiempos, la creencia en Dios sirve a los fieles para responder a una pregunta humana esencial. ¿Por qué existe el cosmos y por qué existe la humanidad? En todos los casos la respuesta es porque Dios así lo quiso. Óigame, ¿cómo pueden montar una exposición sobre los orígenes del hombre y no hacer ni una mención a la Biblia? Sí, la hacemos. Mis creencias más queridas, un mito. Papi, mami era un mono, no me acuerdo. Nadie ha sido un mono nunca. Todo es lo que era y lo que será siempre. Dios nos puso aquí, no se hable más. Pero tú me dijiste que me trajo la cigüeña. Era Dios disfrazado de cigüeña. ¿Quién trae a los bebés cigüeña? Las cigüeñas no existen. Todo es Dios. Para las tres religiones monoteístas con mayor número de creyentes en la actualidad, judaísmo, cristianismo e islam, el universo puede considerarse como el producto de la creación divina.
Para estas religiones, antes de que existiera el tiempo y el espacio, antes de que existiera la materia y todo lo que podemos ver, conocer o contemplar a través de nuestros sentidos, existía una deidad que todo lo sabe y que todo lo puede. La forma en la que estas religiones resuelven el problema de la existencia del universo y de la humanidad entera es mediante el creacionismo. El creacionismo consiste en la creencia de que una deidad superior creó de la nada todo lo que conocemos. Pero además de eso, supone que todos los seres vivos fueron creados en el mismo momento en el que se creó el universo. El mito de la creación del mundo por parte de una deidad supone que los seres humanos fuimos hechos a imagen y semejanza del Creador. Supone también que todos los seres vivos fueron creados tal como hoy los conocemos, es decir, sin cambiar nada y siempre conservando sus géneros y sus especies. Finalmente, supone también esta idea del creacionismo que el universo entero fue hecho para que los seres humanos seamos felices, ya que somos considerados las criaturas predilectas de Dios. No resulta difícil entender en este contexto por qué razón las religiones monoteístas dominantes en la actualidad creen que el mundo tiene aproximadamente 8000 años, ya que su método de datación está basado en los libros sagrados y no en las evidencias. Algunos teólogos y científicos modernos han tratado de despojar a Dios de su calor, de su afecto personal por la humanidad y su simpatía por sus criaturas, especialmente del hombre, que es la perfecta creación de Dios. La ciencia moderna nació aproximadamente en el momento en el que Galileo dirigió su mirada a los cielos a través del telescopio. A partir de ese momento, la visión aristotélica que dividía el universo en un mundo terrenal imperfecto e imperecedero, de un mundo celestial, perfecto y eterno, se vino abajo. Galileo lo que hizo fue analizar diferentes objetos en el espacio, como el satélite de la Tierra, la Luna, identificando todo tipo de imperfecciones como montañas y cráteres. Las observaciones sistemáticas de Galileo se unirían a las observaciones de otros grandes genios de su tiempo como Copérnico, Tycho Brahe, Kepler, para dar una concepción nueva del conocimiento, en la que cada enunciado, cada oración, considerado como científico, debería estar basado en evidencias y no en creencias. A diferencia de la religión, que siempre apela a la revelación, al culto y a las ceremonias rituales, la práctica científica nació como un nuevo modelo para adquirir conocimiento cada vez más perfecto a través de la unión de matemáticas, lógica y observación. Esto significa que mientras la vieja filosofía de los griegos había logrado grandes avances en áreas como la geometría, la filosofía especulativa de ilustres intelectuales como Aristóteles estaba destinada a caer, pero no solamente eso. La vieja concepción religiosa del geocentrismo, que parecía estar justificada por las especulaciones de algunos filósofos antiguos, entre ellos Aristóteles, estaba destinada también a ser corregida por estos primeros científicos. Los trabajos de Galileo gradualmente tomaron el rumbo que cualquier persona razonable actualmente podría esperar. Sus observaciones no coincidían con las palabras de la Biblia, por lo que en su diálogo sobre los principales sistemas del mundo expuso abiertamente su defensa del heliocentrismo. La audacia de Galileo de confrontar los dogmas religiosos mediante un libro de divulgación científica que estaba lleno de sutiles ironías lo llevaría a ser perseguido y condenado por el Vaticano. Sus ideas científicas fueron durante mucho tiempo condenadas por la Iglesia, pero con el paso del tiempo terminaron por reafirmarse como ideas verdaderas. Dios creó al hombre en el polvo de la tierra, le dio un cuerpo, un espíritu y soplo de vida, y fue el hombre
viviente en la tierra. Las creencias religiosas están basadas en revelaciones, y estas revelaciones con el paso del tiempo se convierten a veces en supersticiones, ya sea porque se convierten en ritos o en ceremonias. Por su parte, las explicaciones científicas proponen teorías que se basan en observaciones, y lo importante de estas teorías es que permiten construir modelos que tienen capacidad predictiva, pueden decirnos lo que va a suceder. La ciencia, a diferencia de la religión, pretende explicar únicamente cómo funcionan las cosas, es decir, no pretende explicar el porqué, el propósito de las cosas. El creacionismo no puede considerarse como una teoría científica por tres razones principales. En primer lugar, porque el creacionismo no está basado en observaciones, está basado en la fe. En segundo lugar, el creacionismo no permite predecir nada, solamente nos explica algo que supuestamente aconteció a partir de mitos. Finalmente, el creacionismo presupone la existencia de un ente muy complejo, un creador, que no puede verificarse su existencia mediante ninguna observación. Dado que el creacionismo es insuficiente para explicar la complejidad de la vida, necesitamos entonces otro tipo de explicación que nos permita ir avanzando poco a poco. La teoría de la evolución de Charles Darwin se dio a conocer al mundo en noviembre de 1859, mediante su libro El origen de las especies. El estudio de Darwin recopilaba y sistematizaba el trabajo de varias décadas de observación a lo largo de todo el mundo. Gracias a estas observaciones, Darwin fue capaz de darse cuenta que las poblaciones evolucionan gradualmente a lo largo de las generaciones, mediante algo que él llamó la selección natural. Esto estaba en íntima contradicción, esa teoría de Darwin, con la creencia creacionista acerca de que las especies habían sido creadas todas de una sola vez y de manera definitiva por un creador inteligente. Richard Dawkins explica que la teoría de la evolución nos dice que la complejidad de la vida sobre la Tierra es el resultado de pequeñas transformaciones graduales en un proceso largo, complejo y acumulativo. En este proceso intervendrían dos tipos de mecanismos. Por un lado, los mecanismos adaptativos y selectivos, que no son casuales. Este tipo de mecanismos, por ejemplo, pueden ser la selección sexual. Por otra parte, se encuentran otro tipo de mecanismos que esos sí son casuales y no son selectivos, como las mutaciones genéticas de los grupos poblacionales que suceden al azar. Es importante resaltar en este sentido que la evolución no es concebida como un proyecto creado por una mente inteligente, ni tampoco como algo que se base en un plan específico a largo plazo. Se trata más bien de un proceso natural que es ciego y que, es importante decirlo, no contradice las leyes de la física y de la química. Niños, desde hoy presentaremos una teoría alterna sobre el origen del hombre. ¿Creacionismo? Pero eso no es ciencia. Lo es ahora. ¿Los océanos son lágrimas de Dios? Desde luego. Tienes un 10. Ay, ahora Lisa es la tonta. ¿Cómo pueden enseñar el libro del Génesis como teoría científica? Este útil video evadirá todas tus preguntas. Todos a la pantalla. Está diciendo que Dios es mentiroso. Una comparación imparcial de la evolución y el creacionismo. Aquí tenemos dos libros. Uno, la Biblia. Fue escrita por nuestro Señor. El otro, El origen de las especies. Fue escrito por un borracho cobarde llamado Charles Darwin. ¡Es una calumnia! Darwin fue una de las mentes más grandes del mundo. ¿Y por qué se besuquea con Satanás? Las religiones proponen una serie de historias fantásticas y maravillosas acerca del origen del universo y de la humanidad. Durante mucho tiempo, las explicaciones teológicas eran las únicas respuestas que el ser humano podía concebir a las preguntas que más le aquejaban. El gran poder de las respuestas religiosas
es que prometen una comprensión absoluta de los problemas que se le proponen. Además de esto, dichas historias religiosas están cargadas de un fuerte componente imaginativo, de gran fantasía. También tiene una fuerte concatenación intuitiva que puede hacernos creer que es plausible que todo lo que existe en el universo tenga un motivo o un propósito. En cierto sentido podemos decir que el gran poder de las explicaciones religiosas, la causa de su gran penetración, es que a veces son capaces de brindar consuelo, esperanza o resignación. Sin embargo, las respuestas que ofrecen las religiones al problema de la complejidad de la vida y del origen de la vida pueden considerarse insatisfactorias porque no están basadas ni en observaciones, ni en evidencias, ni mucho menos en pruebas organizadas sistemáticamente. Las religiones están basadas sobre todo en mitos y en supersticiones. La teoría de la evolución ciertamente no es capaz de brindar un alivio emotivo, pero sí es capaz de ofrecer muchas pruebas a su favor. Entonces aquí se trata de ver qué es verdadero y qué es falso, no de qué nos hace sentir mejor o qué nos hace sentir peor. Quiero mencionar algunas de las pruebas de la teoría de la evolución y consideraré que estas pruebas son suficientes para que nosotros elijamos la teoría científica a la creencia creacionista. En primer lugar, se encuentran todos los restos fósiles que demuestran una continuidad evolutiva, además de que estos restos fósiles son una prueba muy fuerte contra la hipótesis religiosa de que los seres vivos existen solamente desde hace 8000 años. En segundo lugar, se encuentra también los estudios de anatomía comparada, que han permitido comprobar que muchas especies que no están emparentadas, pero que conviven en un mismo ambiente, pueden presentar estructuras similares en su morfología externa. En tercer lugar, el desarrollo de la embriología comparada ha permitido observar que los animales de grupos diversos son semejantes en diversos estados del embrión. En cuarto lugar, está la presencia de estructuras residuales, es decir, órganos no funcionales que fueron importantes en alguna fase de la evolución de alguna especie. En quinto lugar, la distribución geográfica de los seres vivientes permiten darnos cuenta que algunas especies solamente existen en un continente o en una región aislada. Esto puede explicarse gracias a la historia evolutiva y también a eventos geológicos. Finalmente se encuentra la sexta prueba, que desde mi punto de vista vale por sí misma como una prueba completa y definitiva. La nueva biología molecular que estudia la bioquímica de la vida ha demostrado que el lenguaje genético de todos los seres vivientes es común, por lo que existe realmente un único árbol de la vida y al final de todas las ramificaciones un antepasado común. Creo que como sociedad hemos llegado a un punto en el que podemos estar preparados para admitir que las creencias religiosas fueron parte de nuestro proceso evolutivo como cultura, pero que indudablemente cuando intentan explicarnos de manera racional, de manera lógica, de manera creíble algunos de los fenómenos más complejos, como la existencia de la vida en este planeta, pues estas explicaciones religiosas se muestran pobres, se muestran insuficientes. A cambio de ello, afortunadamente hemos podido desarrollar toda una serie de estrategias que nos ayudan a plantear una respuesta mucho más plausible y sobre todo basada en evidencias. Agradezco mucho su atención, que tengan buen día.